Existen muchas ideas sobre las consecuencias espirituales del suicidio y cómo puede afectar al devenir del difunto. Este documental examina casos verificados de recuerdos de vidas pasadas que sugieren que tras el suicidio el intervalo entre vidas es inusualmente corto y que el regreso suele ser a un familiar o amigo. Como en otros casos de reencarnación, la personalidad y los rasgos de comportamiento se transmiten de una vida a otra. Hay muchas ideas sobre las consecuencias espirituales del suicidio y sobre cómo afecta esto al proceso de reencarnación. Pero ¿qué nos dice la investigación de casos? ¿El tiempo previo a la reencarnación es más largo o más corto que con otras causas de muerte? ¿Se somete el alma a un periodo de autoexamen antes de iniciar la nueva vida? ¿Cuál es el efecto de suicidarse en la siguiente encarnación? ¿Hay alguna diferencia si el suicidio se cometió para evitar tener que ocuparse de un cuerpo que fallaba, por ejemplo, o para escapar de problemas de dinero, o por sentirse en el cuerpo del sexo equivocado, o simplemente por una profunda depresión? Ian Stevenson comenzó a investigar sobre el terreno casos de memoria de vidas pasadas en 1961 y en 2001 él y sus colegas habían recopilado ya datos sobre unos 2.500 casos. La mayoría se relacionan con niños pequeños. 25 de estos casos se referían a personas que se habían quitado la vida intencionalmente, en 2 casos para evitar ser capturadas por la policía o los soldados, y en el resto cuando una situación social, como una bancarrota o una relación amorosa frustrada, les parecía peor que la muerte. El Dr. Stevenson señala que estos casos desmienten la idea de que el suicidio conlleva necesariamente el envío al infierno para toda la eternidad. Sin embargo, estos no sugieren que el suicidio sea una buena forma de librarse de los problemas, solo cambia el lugar en el que ocurren. Stevenson publicó informes detallados de 7 de sus 25 casos de suicidio intencionado. Todos menos uno están resueltos, lo que significa que se ha identificado a una persona que coincide con los recuerdos de vidas pasadas. Otros investigadores han informado de otros 5 casos de suicidio resueltos. Estos casos se ajustan a las pautas generales del fenómeno. Los niños suelen empezar a hablar de sus recuerdos entre los 2 y los 4 años de edad. Pueden mostrar comportamientos coherentes con las personas anteriores y puede haber rasgos físicos, como marcas de nacimiento, que vinculen las vidas. Algunos niños recuerdan haber sido miembros del sexo opuesto. Los niños también pueden tener recuerdos del intervalo entre vidas. Sus madres pueden haber experimentado sueños anunciadores u otras interacciones con las personas fallecidas antes o durante el embarazo. Varios de los sujetos de los casos de suicidio de Stevenson tenían fobias a los instrumentos que utilizaron para quitarse la vida, como las armas o los venenos. Algunos consideraron la posibilidad de quitarse de en medio de nuevo. Uno, Paulo Lorenz, llegó a hacerlo. Varios expresaron sus recuerdos en sus juegos infantiles. En este caso, un niño birmano, Maung Aung Win, se ponía un trozo de cuerda alrededor del cuello y simulaba ahorcarse, como había hecho la persona cuya vida recordaba. Otros 2 sujetos birmanos que recordaban vidas que acabaron en ahogamiento suicida simulaban ahogarse en su juego. Ramesh Shams, de Líbano, recreó cómo se disparaba con un rifle colocándose en el extremo de un palo largo bajo la barbilla. Igualmente, cuando tenía problemas de niño, el alemán Rupert Schulz ponía la mano en forma de pistola con el dedo índice extendido, se apuntaba a la sien y decía «voy a hacerlo». El Dr. Stevenson no comentó 2 características que aparecen comúnmente en los 12 casos de suicidio resueltos que han recibido informes completos en la prensa. Todos los sujetos de los casos, excepto Rupert Schulz, eran niños en el momento en el que se realizaron las identificaciones. Aunque en la infancia Rupert actuó como si estuviera a punto de pegarse un tiro, no recordó las circunstancias de su muerte y no resolvió su caso hasta que tuvo más de 50 años. En 10 de los 12 casos se trata de reencarnaciones entre parientes o amigos, un índice de relaciones familiares y de conocidos muy superior al que aparece por regla general en los casos de reencarnación convencional. Uno de los sujetos, llamado Wael Kiwan, se quitó del medio por frustración al no poder ir de Los Ángeles a su Líbano natal y renació en el Líbano.
Solo en el caso de Rupert Schultz no hay una conexión evidente con los padres o el lugar en la selección de la nueva vida. El otro rasgo común es la brevedad de los intermedios. En una colección de 616 casos de 10 culturas diferentes, el Dr. Stevenson descubrió que la duración media de los intervalos era de 15 meses. Sin embargo, en los casos occidentales, el intervalo suele ser bastante más largo que en Asia. La duración media de los casos resueltos de extraños en Estados Unidos es de unos 30 años. La mediana del intervalo en los 12 casos de suicidio resueltos que se resumen a continuación es de solamente 3 meses, y es curioso, es más corta en los casos asiáticos que en los occidentales. Todos los casos asiáticos, con la excepción de Kazuya, tienen intervalos más cortos que la duración media, y todos los casos occidentales, con la excepción de Rupert Schultz, tienen intervalos más largos que la duración media. En varios casos se informa de contactos entre las madres del pasado y del presente durante la fase intermedia, pero solo en 2 casos, uno resuelto y otro sin resolver, los sujetos informan de recuerdos de ese periodo intermedio. Kazuya, el sujeto del caso resuelto, habló de haber pasado un tiempo en una sala de reflexión tras su muerte, asimilando lo que había hecho. La intermisión en el caso sin resolver de Mao Mintaung, un muchacho birmano que recordaba haber sido soldado japonés ocupando Birmania durante la Segunda Guerra Mundial, decía que se había quitado la vida antes que rendirse. El intermedio aparente en este caso también fue inusualmente largo, pero Mintaung no hizo ninguna mención a una sala de reflexión ni a haber tenido que asumir sus actos antes de reencarnarse. El investigador de la reencarnación James Matlock observa que los breves intermedios y los retornos entre familiares y amigos sugieren que el suicidio transmite un control considerable sobre el proceso de reencarnación, quizá porque la muerte es premeditada. Aunque en los casos de muerte violenta los intervalos son estadísticamente más breves que en los de muerte natural, en los casos de suicidio son especialmente breves. Estas conclusiones son sólidas en todas las culturas y han sido confirmadas por casos de suicidio resueltos que han salido a la luz desde que Matlock reconoció por primera vez los patrones. Mintaung nació con una marca parecida a la cicatriz de una cuchillada en la parte delantera del cuello. Dijo que se había refugiado en el zoo de Rangún, pero que se había cortado el cuello cuando las fuerzas británicas que liberaban Birmania empezaron a acercarse a su ubicación. La fecha más probable de este suceso es mayo de 1945 y Mao Mintaung nació en mayo de 1972, 27 años después. Mintaung dijo que tras su muerte había permanecido en el zoo, como una entidad desencarnada, hasta que apareció su padre y le siguió a casa. Mintaung afirmó recordar detalles de su vida anterior en Japón, pero no con la especificidad necesaria para su verificación. Sin embargo, mostraba rasgos de comportamiento japoneses, tenía preferencias por la comida japonesa y le gustaba jugar a ser soldado. Las características anómalas de su caso pueden indicar que los datos de casos de suicidio están sesgados por la preponderancia de casos de familiares y conocidos que se resuelven con facilidad. La importancia del caso de Mintaung solo se pondrá de manifiesto cuando se disponga de un mayor número de casos de suicidio sin resolver para compararlos con los casos resueltos. Los siguientes resúmenes cortos de casos están ordenados según la duración del intervalo entre vidas, empezando por el más corto. Este primer caso es de Turquía. Cuando tenía 3 años, Faruk Andari empezó a recordar la vida de un joven impetuoso y de temperamento irascible que se había suicidado a los 16 años ingiriendo veneno para insectos tras una discusión con su madre por el mechero que le faltaba. Nació un mes después en el seno de una familia de parientes lejanos. Faruk también tenía mal genio y temía los venenos. Tenía un fuerte pero ambivalente deseo de volver a la familia que recordaba. Este segundo caso es de la India. Mithilesh, de 16 años, se alojaba en casa de la familia de un primo de su padre, mientras preparaba un examen de secundaria que se celebraría en una universidad cercana. Allí se involucró sentimentalmente con un chico de otra casta, algo que su familia no aprobaba. Se deprimió, se echó queroseno en la cabeza y se prendió fuego. La llevaron al hospital, pero allí murió.
Una semana después, su madre soñó que volvía con la familia. La madre de Rajani, con quien Mithilesh había estado viviendo, estaba embarazada en ese momento, y Rajani nació unas 5 semanas después del suicidio de Mithilesh. Tenía el cuerpo cubierto de marcas rojas, sobre todo en la cabeza. Cuando creció, a veces pedía que la llamaran con su antiguo nombre de otra vida. Reconocía lugares y personas conocidos de Mithilesh y se creía que era tan testaruda como ella. Este otro caso es de Alemania, de Rupert Schulz, sobre quien antes comentamos. A sus 50 años se enfrentó a una situación en la que tenía que sacar dinero de una caja fuerte de pared noche tras noche. Empezó a tener la sensación de haber hecho esto antes y se preguntó cuándo había sido. Entonces recordó que en una vida previa había sido un magnate naviero que se había pegado un tiro en la cabeza al darse cuenta de que un socio le había robado y de que su negocio estaba arruinado. Schulz recordaba suficientes detalles como para identificar al hombre que había fallecido a los 53 años, cuando él tenía 5 semanas. Así pues, además de tener un breve intermedio, se trata de un caso de reencarnación por sustitución. Schulz no relató recuerdos de vidas pasadas en la infancia. El único indicio de la vida anterior fue su juego de pegarse un tiro en la cabeza, que resultó había hecho en su encarnación anterior. El siguiente caso es el de Naval Kishore Yadav, de la India. Este fue identificado como la reencarnación del primo segundo de su padre por su intención declarada de renacer en la familia, los sueños que anunciaba y una marca de nacimiento en la nuca. El chico se había ahorcado a los 17 años para evitar un matrimonio concertado con una chica que no le gustaba. Esto sucedió 2 meses antes del nacimiento de Naval Kishore. La marca de nacimiento de este hombre coincidía con el lugar donde había descansado el nudo de la soga. Aún no había hablado de su vida anterior a los 2 años cuando el Dr. Stevenson investigó su caso. Este otro caso es de Líbano. A los 4 años, Wael Kiwan, un niño druso libanés, empezó a hablar de los acontecimientos de la vida de un druso de 24 años que se había ahorcado en su casa de Los Ángeles, frustrado por la vida en Estados Unidos y su imposibilidad de volver al Líbano. El niño terminó naciendo en el Líbano 2 meses después del suicidio, en el seno de una familia no emparentada. La familia anterior fue identificada cuando Wael reconoció su casa en Beirut. Una semana antes de su nacimiento, su madre soñó con un joven con la camisa abierta, sudando y respirando rápidamente con esfuerzo. Cuando más tarde vio una fotografía de la persona anterior, lo reconoció como el hombre de su sueño. Wael no habló de haberse suicidado, pero dio versiones discrepantes de cómo los asaltantes le habían disparado en la cabeza o le habían pateado y golpeado hasta dejarlo sin sentido. Este es uno de los casos occidentales de Krut Moshinsky, quien era todavía un bebé cuando se investigó su caso, pero mostraba comportamientos que lo relacionaban con el mejor amigo de su padre, Krut Rodríguez, un joven extrovertido pero problemático que se había suicidado tras una pelea con su novia. La novia del padre de Cruz estaba embarazada en ese momento y 4 meses después le dio a luz. Por decisión previa se le llamó Cruz en honor a Cruz Rodríguez. Tiene la barbilla hendida, como este hombre, aunque ningún otro miembro de la familia Moshinsky la tiene. Cuando solo tenía unos meses, parecía reconocer a familiares y amigos del sujeto previo y reaccionaba ante las urnas con las cenizas de Cruz Rodríguez como si se diera cuenta de que contenía su propio cuerpo anterior. En este caso, un joven japonés llamado Jun se suicidó a los 21 años saltando desde un puente a una autopista tras un altercado con su madre. Una semana después, su madre oyó que llamaban a la puerta y sintió instintivamente que era él. 6 meses después, Jun empezó a aparecerse en sus sueños, noche tras noche, tranquilizándola y tratando de aplacar la culpa que seguía sintiendo por ser aparentemente la causa de su muerte. Kazuya, nacido de la hermana de Jun, unos 5 años y medio después de su suicidio, era muy parecido. Su comportamiento era muy similar y parecía reconocer a algunos de los amigos de Jun. Se identificó a sí mismo como Jun y habló de sucesos que, según dijo, habían ocurrido durante el intervalo entre vidas. Tras un periodo en lo que llamó la sala de reflexión, una habitación oscura para los muertos que se arrepienten de lo que han hecho mientras estaban vivos, sintió que estaba listo para empezar de nuevo y decidió renacer junto a su antigua hermana.
Como hemos visto a lo largo de este documental, parece existir una retroalimentación suprafísica que transmigra entre individuos, marcando una pauta de experimentación que trasciende lo conocido y apunta a un destino que quizás hayamos olvidado. Nos vemos en el siguiente programa para seguir levantando el velo de lo desconocido. Hasta pronto.